Mis hermanos en Cristo, mis hermanas, un día más aquí a través de estos benditos medios para llevarles la palabra del Señor, para hablarles el Señor a través de este humilde siervo pecador. A través de estos benditos medios, abramos nuestro corazón, abramos nuestros oídos físicos, pero más los espirituales, para que la palabra del Señor sea como esa espada de doble filo, penetre hasta los tétanos de nuestros huesos, para al menos una palabra recibirla en nuestro corazón. El día de hoy, el Salmo nos dice así: el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no está siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Hermanos, un salmo muy hermoso donde nos habla ese salmo de la misericordia, de la compasión que nos tiene el Señor. En un salmo nos dice que el Señor es lento para enojarse. Y eso está comprobado, mis hermanos, mis hermanas. Imagínate tú, mi hermano, mi hermana, que el Señor fuera como tú y como yo. Que cualquier cosa que nos digan que no nos gusta explotamos, mis hermanos. Más cuando no conocemos al Señor, más cuando no conocemos de la Sagrada Escritura. Pero el Señor no se compara con nosotros. Su misericordia es tan grande. Dice ahí que su misericordia es tan grande que esta tierra, que es lento para enojarse. Y dice que el Señor rescata nuestra vida, aún de la muerte. Aún aquellos que el Señor ya ha llamado a su divina presencia, el Señor los va a rescatar de esa muerte. Y así como resucitó nuestro Señor Jesús, mi Padre Dios lo levantó de la tierra a los 3 días, así el Señor también hay promesas que Él va a rescatar nuestra alma de la muerte para que vayamos a vivir donde Él está, para que vayamos al lugar donde Él nos tiene preparados. Él dice por ahí en ese evangelio tan hermoso, cuando Pedro le decía: ¿por qué te vas a ir, Señor? Y le decía: les conviene que me vaya para mandarles aquel Espíritu Santo, y les conviene que me vaya para ir a hacer una mansión, y cuando esa mansión esté lista, los mandaré llamar. Todas aquellas personas que el Señor en estos días y cada día de nuestra vida ha llamado a un ser querido de nosotros a su divina presencia, es porque ya le tiene esa mansión preparada para que vaya a habitarla. Vamos a leer la lectura de este día, mis hermanos, y la lectura se encuentra en Santiago 5, del 9 al 12, y dice la palabra de Dios así: miren que el juez está ya a la puerta. Hermanos, no se quejen unos de otros y no serán juzgados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren, declaramos dichosos a los que aguantaron. Ustedes han oído contar cómo aguantó Job sus sufrimientos y conocen lo que al final el Señor hizo por él, porque el Señor es compasivo y piadoso. Ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que sean un sí y Él no sea un no, y así no serán condenados. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mis hermanas, hoy aquí nos está hablando la palabra de Dios del justo juez. Y dice aquí que el juez está a la puerta. ¿Sabes por qué, mi hermano, por qué nos hace este ejemplo, esta lectura de este día? Porque el juez, mi Señor Jesucristo, que es el justo juez, está allá a tu puerta y está a la mía.
mis hermanos. Está ahí a tu puerta, y todo lo que hagamos, y no en la puerta de nuestra casa, porque vamos a decir, bueno, entonces me voy a la calle, entonces me voy a lugares donde Él no está. Si está a la puerta, es que está a la puerta de nuestro corazón, mis hermanos. Ese juez que nos va a juzgar hasta de cada palabra que salga de nuestra boca, de cada acción, de cada mala acción que hagamos. Va a llegar el día, mis hermanos, en que lo que hayamos hecho en lo más oculto, en los lugares más oscuros, en los lugares más escondidos, Él no va a necesitar testigos y menos falsos. El Señor lo conoce todo, lo que hacemos. El Señor lo conoce tanto que hasta lo que pensamos. Dice aquí, hermanos, no se quejen unos de otros y no serán juzgados. Porque a veces nos vivimos quejando, mis hermanos. Nos vivimos quejando de los hermanos, nos vivimos quejando de nuestros padres, nos vivimos quejando de nuestros hermanos de sangre. Oh, ¿por qué es este así? Oh, ¿por qué es esto? Dice aquí que Él nos conoce. Y a veces nos vivimos quejando en lugar, mis hermanos, de quejarnos. Ya no hay que quejarnos por ese padre, ya no hay que quejarnos por esa madre, ya no hay que quejarnos por ese hermano. Hay que más bien, si un hermano tiene muchos defectos, tu hermano de sangre, tu padre, tu madre, esa hermana con tantos defectos, ya no te quejes, mi hermano, ya no nos quejemos de aquella persona, de nuestra esposa, que lo único que vemos son los defectos a veces. El Señor dice que ya no nos quejemos y no seremos juzgados. Más bien el Señor quiere que aquellos defectos que tiene nuestro ser querido, que nos pongamos a orar. El Señor quiere que nos pongamos a pedirle por aquellos defectos que tiene nuestra compañera, porque todos tenemos defectos, mis hermanos, y muchísimos. Al menos yo tengo muchos defectos, que estoy trabajando en eso. Entonces el Señor no quiere que nos viéramos quejando unos de otros, que aquellos defectos que tengamos, que se los pongamos en las manos de Papá Dios. Y que hagamos algo, un sacrificio por aquel hermano, por aquel papá, por aquella mamá, por esos defectos que tienen, porque todos tenemos bastantes. El Señor quiere que hagamos otra cosa, lejos de estarnos quejando y quejando. Mira, Señor, el Señor a lo mejor quiere, cuando veamos aquellos defectos, veamos los nuestros, mis hermanos. Cuando veamos aquellos defectos, esposo, tú que me estás escuchando y dices, oh, Señor, es que yo te apuesto, mira, Señor, cuánto defecto tiene mi esposa. Hermano, hermana. Hermano, a lo mejor el Señor te está viendo en ese momento y está diciendo, ¿y los tuyos que tienes? No los miras. Dice, porque miren que el juez está a la puerta. Y aquello que estamos a veces tanto renegando por aquellos defectos de nuestro hermano, el Señor es juez también. Y dice aquí, hermanos, por lo que te estoy diciendo, dice que tomemos el ejemplo de los sufrimientos que padecieron los profetas, los santos, mis hermanos. Los sufrimientos que padecieron esos santos, esos hombres que a lo mejor fueron un día como tú y como yo, personas decididas que eligieron al Señor. Señor, aquí estoy para lo que tengas preparado, para enviarme, para ir a llevar tu palabra, para lo que sea. Pero dice aquí que nos fijemos de esos sufrimientos que padecieron esos profetas y sobre todo esa paciencia al hablar, que muchos y la mayoría de profetas y de santos les costó hasta la vida. Hoy el Señor quiere, mis hermanos, que a lo mejor mi hermano, mi hermana, con los defectos de nuestra esposa, con los defectos de nuestros padres, nos va a tocar sufrir, a lo mejor. Nos va a tocar sufrir, pero hay que sufrir con amor. Dice aquí, nos pone un ejemplo. Aquellos que han leído la Sagrada Escritura en el libro de Job, todo el primer capítulo, aquí nos pone de ejemplo. Dice, han oído contar, tú mi hermano, mi hermana, que has leído todo ese primer capítulo del libro de Job. Ahí está el principio de Job. Todo el capítulo primero nos habla del sufrimiento de Job. Ahí nos habla, mi hermano, si has leído ese versículo, no te mentiré, donde dice que Job todos los días se levantaba y ofrecía sacrificios por sus hijos y hijas, que se levantaba y le pedía perdón a Dios. Un hombre justo, un hombre entregado, un hombre que conocía de Dios. ¿Quién nos lo pone de ejemplo? Dice Job y sus sufrimientos. Ese hombre que sabía que sus hijos no estaban al nivel de él, que sus hijos eran unos hijos. En ese versículo de Job nos habla que aquellos hijos de Job se reunían a tomar, a hacer droga, qué sé yo. Todos sus hijos, dice, hermanos y hermanas les invitaban a la casa de uno de otro a hacer cosas desagradables. Y ahí nunca dice que Job
lejos de irlos a reprender, irlos a regañar. ¿Saben? Dice que es lo que dice ahí la Sagrada Escritura en el libro de Job, que aquel hombre, sabiendo que estaban mal, sabiendo de Dios, con un hombre conocedor de la palabra, dice que aquel hombre se levantaba y hacía sacrificios, hacía ayunos, hacía penitencias, pidiéndole perdón a Dios por aquellos hijos ingratos, por aquellos defectos que tenían todos sus hijos, que nunca se quisieron a lo mejor arrimar al camino de Dios. Pero aquel hombre nos lo pone de ejemplo, que aquel hombre, sin él haber ofendido a Dios, se levantaba, se ponía en ayuno, se ponía a hacer un sacrificio grande, un sacrificio que su cuerpo físico se cansara, le costara, ofrecido, pero ofreciéndolo, mis hermanos, ofreciéndolo al Señor, ofreciendo al Señor, pero no por lo que él le había fallado, por los defectos de sus hijos y de sus hijas, que se ponían a tomar y ofendían a Dios, porque a lo mejor ofendían a aquel que iba pasando, porque recuerda, mi hermano, que cuando ofendemos al hermano, a nuestro vecino, cuando ofendemos al más insignificante de nuestros hermanos, dice las palabras de Dios, cuando ofendes al más insignificante de mis hijos, me estás ofendiendo a mí mismo. Por eso nos lo pone de ejemplo, que ya no nos quejemos de nuestros familiares, de nuestros hermanos, para que no seamos juzgados. Hoy esta lectura está hermosa, mis hermanos, pero a veces hasta queremos cambiarle. Cuando el Señor nos da estas lecturas, queremos cambiarle y decir, Señor, ¿yo cómo quieres que haga eso? Si ellos son los que están fallando, si ellos son los que tienen los defectos, ¿yo por qué? ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque tú y yo conocemos del Señor, porque tú y yo hemos leído la palabra de Dios, porque tú y yo hemos ido a un retiro, a un lugar donde oímos la palabra de Dios, y tú y yo tenemos que hacer esto, lo que hoy nos dice. Miren esos ejemplos de los profetas de Job, para que tú y yo hagamos, intentemos al menos hacer lo que hicieron estos profetas, hacer lo que hace Job. Aquí este evangelio del día de hoy nos va a hablar a mí y a ti, nos va a hablar a ti, esposo, a ti, esposa, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Nos advierte en este evangelio lo que hoy en día a veces ni siquiera nos damos cuenta lo que vamos a hacer cuando tomamos una decisión, mis hermanos. Tú que estás casado por la iglesia, tú que estás casada por la iglesia, cuando tomamos una decisión precipitada, cuando le hacemos caso al contrario, que ya nuestro matrimonio no le encontramos sentido, que ya nuestro matrimonio ya no tiene sentido, es porque a veces, mis hermanos, lo que nos hablaba la lectura primera van muy de la mano, mucho muy de la mano, porque a veces nos estamos fijando solamente en los defectos y nos estamos quejando con el Señor, mis hermanos, mis hermanas. Y mira la esposa que me diste, cuánto defecto tiene. Ya no la aguanto. A ti, mujer, que me estás escuchando en momentos de dificultades y queremos resolver nuestros problemas entre tú y yo, porque te han dicho, el matrimonio es de dos. No metas a la suegra. Te dicen en el mundo, me dicen nuestros amigos. Yo les digo cuando voy a hablar con matrimonios que tienen problemas, es que el matrimonio es de tres, hermanos. No, me decía otra vez una pareja que fui a su casa. Es que el matrimonio nada más es de dos. Él y yo. Digo, es que el matrimonio es de tres. Usted, él y Jesús. Jesús quiere que nos tomemos de la mano. Y aún en las dificultades, aún en los problemas, aún en los errores que cometemos uno y otro, Jesús quiere ayudarnos a resolvernos. No lo resolvamos por nosotros solos. Y mucho menos tomamos decisiones en momentos de coraje, en momentos de discusión. Hay que enfrentar los problemas, las dificultades en el matrimonio, que es lo que habla de este evangelio de este día. Pero tomados de la mano del Señor, tomados de la mano de Jesús, uno de cada lado, como haciéndonos niños, como Él quiere que nos hagamos niños. Tomándolos de la mano, esposo y esposa, pero de la mano de Jesús, para caminar aún en esas dificultades, en esos problemas. Y no hacer lo que hoy a veces hacemos, matrimonios, que lo más fácil y lo más rápido, agarrar cada quien por nuestro lado y como si los hijos fueran animalitos, como si fueran ovejas, la mitad tú y la mitad yo. Y aquellos hermanos, me he dado cuenta a veces de parejas que hacen eso y el hermano ya no saben de qué quedó el hermano porque la mitad se fue con mamá y la mitad con papá. Peor que si fuéramos un animalito, un borreguito. Dice la palabra de Dios y lo encuentras allí en Marcos 10,
del 1 al 2, estos 12 versículos. Y dice así: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En aquel tiempo, Jesús se encaminó al territorio de Judea, al otro lado del Jordán. De nuevo se acercó a él una multitud, y según su costumbre se puso a enseñar. Llegaron unos fariseos, y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre despedir a su mujer? Les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Respondieron: Moisés permitió escribir un acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo: porque son duros de corazón, Moisés escribió ese precepto, pero al principio de la creación Dios hizo hombre y mujer, y por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez en casa de los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, este texto bíblico, vas a decir tú que me estás escuchando, hermano, hermana, que es para matrimonios. Este texto bíblico también es para ti, joven, que estás escuchando esta radio a través de esa benditos medios, la computadora, el teléfono, donde estés escuchando, para que veamos lo que el Señor quiere de ti y de mí. Dice aquí que en aquel tiempo Jesús se encaminó de un tiro de Judea al otro lado y dice: de nuevo se acercó a una multitud y se puso allí a enseñarles, como era su costumbre. Empezó a predicarles a aquella multitud que tanto necesitaba y tanto necesitamos a veces, tú y yo, cuando estamos tristes, cuando estamos que tenemos depresión, cuando hay tantas preocupaciones, cuando hay falta de lo que sea, cuando hay falta de amor en matrimonios. Tenemos que hacer esto, mis hermanos, mis hermanas. Ponernos a los pies de Jesús, como hacían aquellas multitudes. Ponernos a los pies de Jesús. En ese problema en que estamos. En ese problema en que estamos a veces en el matrimonio, con la esposa con tu esposo. Tenemos que hacer lo que aquella multitud de gente, llegar y sentarnos, pero hincarnos a los pies de Jesús y contarles nuestros problemas. Contarles nuestras dificultades, mis hermanos. Si el Señor ya ve por lo que estamos pasando, el Señor nos quiere escuchar y decirle: Señor, ¿en qué estoy mal? ¿En qué estoy fallando? Señor, ¿por qué tanto problema en mi matrimonio? Dice aquí en el versículo 2 que llegaron unos fariseos. Pero mira la palabra que dice aquí, para ponerlo a prueba, y preguntaban a Jesús. Esos fariseos siempre poniendo a prueba a Jesús, pensando que les iba a dar la respuesta que ellos. Muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, nosotros también leemos la lectura, leemos la palabra de Dios, y ojalá y nunca sea, mis hermanos, y seamos yo y tú esos fariseos. Que los fariseos querían que Jesús le hacían preguntas, y querían que les contestara lo que ellos querían escuchar. Como cuando tú, mi hermano, mi hermana, vas y le haces una pregunta a un amigo y aquel amigo te dice: es que tú estás mal, hermano. Es que tú estás mal, hermana. Lo que tú estás haciendo está muy mal. Y nos hacemos los ofendidos, hermanos. Muchas veces vamos a contarle al amigo, pero ya hasta llevamos la respuesta, ya llevamos las palabras en nuestro interior, que él nos va a decir esto y esto. Y a veces aquel amigo, o a ti, mujer, aquella amiga, aquella comadre, no te dice lo que tú querías escuchar. ¿Y sabes qué? Salemos de ese lugar molestos. ¿Para qué vine a contarle esto? ¿Para qué vine a contarle estos problemas que tenía a mi comadre con mi marido? Hoy cuéntaselos a Jesús, hermana. Hoy cuéntaselos a Jesús, hermano. Aquellos fariseos, dice que para poner a prueba a Jesús, llegaron y le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Y aquellos fariseos ya llevaban la respuesta. Dice aquí. Dice: y les contestó Jesús: ¿qué les mandó Moisés?
Y aquí dice que ellos respondieron, no, es que Moisés nos dijo que podíamos hacer un acta de divorcio y separarnos. Lo más fácil para nosotros, para ti, para mí, mi hermano, mi hermana. Lo más fácil para muchos. Y tristemente que ves uno matrimonios y agarra a cada quien por su lado. Y lo dice por ahí un dicho del mundo, que más adelantito están diciendo esposo o esposa, o a veces los dos. Valía más, dice un dicho muy que lo ha oído muchas veces en el mundo y lo has escuchado, valía más aquel conocido que era tan malo que este que estoy queriendo conocer. Que dice un dicho del mundo, vale más malo conocido que bueno por conocer, mi hermano. Aquellos fariseos ya llevaban la respuesta que Jesús quería, que también querían que Jesús se las diera. Ellos le dijeron, Moisés ordenó que firmáramos un acta de divorcio, lo que hacemos con el juez cuando un juez terrenal nos casa. Y dice aquí, Jesús les dijo, sí, Moisés escribió ese precepto porque sabía lo duro que eran de corazón de entender, lo testarudos que a veces somos, hermanos y hermanas. Dice aquí la palabra de Dios, les dijo Jesús, pero al principio de la creación Dios lo hizo, dice ahí en el Génesis 3:36 en adelante, al principio de la creación, dice ahí en el Génesis, Dios hizo hombre y mujer. Dice ahí el Génesis 3:33 ahí en adelante, allí, dice, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, dice aquí, para unirse a su mujer, y los dos ya dejan de ser una sola carne, porque los dos forman un solo cuerpo, los dos formamos una sola carne. De modo, esposo, que ya no te pertenece tu cuerpo, tu carne, ya le pertenece a tu esposa. De modo que a ti, esposa, ya no te pertenece, por bella que estés y tengas el cuerpo que tengas, ya no te pertenece a ti, sino que le pertenece a tu esposo. Y ya no, tú no puedes disponer de ese cuerpo, mujer. Siento decírtelo, hermosa, bella, que como estés, porque Dios no hace cosas feas, hace a las hembras hermosas y bellas con todo respeto. Pero al casarte, hermana, te quiero decir que ese cuerpo ya no te pertenece a ti, sino le pertenece a tu esposo. Por eso la palabra de Dios y cada evangelio y aquí nos dice que de modo que ya no somos dos, sino somos uno solo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a aquellos fariseos que llegaron a preguntarle cuando ellos ya llevaban la respuesta? Que Moisés había permitido que se divorciaran 2, 3, 4 veces. Nomás firmaran el acta de divorcio y sepárense. Y vayan con el juez terrenal y luego los puede otra vez casar con otra persona. Y al rato otra vez hacer lo mismo. Firmar otra acta de divorcio y volverse a separar. ¿Pero qué dijo Jesús? Dice, así pues Dios los hizo que nos uniéramos. Dice aquí, dice, una vez en casa de los discípulos, pero antes te quiero de aquí del versículo 7, dice, y por eso abandonará un hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos se hacen una sola carne, mi hermano. Aquí dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo, yo te lo estoy explicando, pero aquí dice la palabra de Dios que los dos, dice, nos haremos una sola carne, ya no son dos cuerpos, somos un solo cuerpo y con el cuerpo de Cristo somos un solo cuerpo. Dice, de suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, nadie, mis hermanos, lo puede separar. Dice que no lo separa el hombre, no hay hombre que pueda separar, mis hermanos, al menos que sea un matrimonio, que haya habido mentiras, que haya habido fraude, que haya habido, y ese matrimonio se manda hasta el Papa Francisco y él lo estudia con los que tienen esos cargos y lo pueden anular. Dice, una vez casado, dice, después los discípulos le preguntaron en casa de nuevo acerca de aquello. Aquellos discípulos que seguían a Jesús también les quedó como un poco duda, mis hermanos. Dice, y les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, mis hermanos. Cuando dejamos a esa mujer que Dios nos dio a través de ese sacerdote como esposa, y si la dejamos, dice aquí, comete adulterio contra la primera, contra nuestra esposa. Y también dice aquí, hermana que me está escuchando, dice, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio, mi hermana, mi hermano. Imagínate lo que el Señor nos está diciendo hoy, con todo respeto para aquellas personas que ya hicieron esa decisión en momentos de problemas, en momentos de coraje, en momentos de, puede ser de infidelidad o qué sé yo, que me estás escuchando. Es que ¿cómo quiere, Señor, que no haya hecho esto? Nos vamos, mis hermanos, cometiendo ese adulterio y vamos con otra persona, y por eso a veces matrimonios llevan 3, 4 matrimonios como hacen los artistas y no encuentran la paz, mis hermanos.
porque vamos cargando siempre con ese adulterio que cometimos, que a veces ni siquiera nos ponemos a analizar y ni siquiera nos ponemos a pensar que hicimos algo, que ofendimos a Dios, mis hermanos. Y por eso vamos caminando y van matrimonios caminando y vemos a veces matrimonios que ya van con el cuarto y quinto matrimonio y dicen que no encuentran la felicidad, mis hermanos, porque nos hemos alejado nos hemos soltado, matrimonios se han soltado de la mano del Señor. Hemos hecho nuestra voluntad, no hemos sido pacientes, como nos decía en la primera lectura, no hemos querido sufrir. No hemos aguantado esos sufrimientos. Y eso que a veces no son sufrimientos. Solamente pedirle paciencia a nuestro Señor. Ser pacientes, mis hermanos. Porque a veces nos casamos para ser feliz. Pero a veces nos casamos para que nos hagan feliz. Y la palabra de Dios hoy nos dice que nos casemos, mis hermanos, para hacer feliz a aquella compañera. Y si tú haces feliz, mi hermano, mi hermana, a tu compañera, ella te va a tratar, va a hacer lo imposible, va a hacer todo lo posible por hacerte feliz. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios, el Señor, nos habla, puede ser fuerte, pero también nos está dando advertencias. Nos está advirtiendo que aquellos que hagamos esto, aquellos que nos separemos, que lo más fácil que se nos haga es separarnos de nuestra esposa, que vamos a estar cometiendo adulterio y vamos a cargar con ese adulterio al ir con otra persona, mis hermanos. Vamos a pasar a una cortita alabanza para ponerle unas peticiones a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu... Sí, mis hermanos, después de escuchar esa hermosa alabanza, clamemos ese Santo Espíritu. Clamemos ese Santo Espíritu de paciencia. Matrimonios, hoy la palabra del Señor, la primera lectura y este hermoso evangelio nos está hablando a ti y a mí, matrimonios. Hoy, Señor Jesús, te pedimos, Señor, ese Santo Espíritu de paciencia, ese Espíritu de paz en esos matrimonios, Señor, donde ya hemos expulsado a través de nuestros actos, de nuestros corajes, de discusiones, Señor. Ese Santo Espíritu de paciencia, a lo mejor lo hemos expulsado de nuestros matrimonios, de nuestros hogares, Señor. Te quiero pedir, Padre Santísimo del cielo, por esos matrimonios que están hoy este día envueltos en problemas. Ya no le den salida, mi Señor. Ya no le den sentido a ese matrimonio, Señor. A seguir juntos, viviendo bajo el mismo techo, Señor, viviendo en la misma casa, Señor. Matrimonios sin hablarse, Señor. Matrimonios jóvenes durmiendo, Señor, en habitaciones separadas, Señor, dándole entrada al contrario, Señor. Hoy te pido especialmente, Señor, por esos matrimonios, Señor, que han decidido, Señor, el día de mañana separarse, Señor. Que dicen, hoy es el último día que estaremos juntos, mañana ya vamos a agarrar cada quien por su lado. Vamos a ir a con ese juez que nos casó otro, para que haga una acta de divorcio, de separarnos.
Señor, y aquellos que están casados a la iglesia, que un día juramos, Señor Jesús, allí ante ese sacerdote, que íbamos a amar a nuestra esposa en todo momento. En los momentos buenos, en los momentos alegres, en los momentos de la enfermedad, en la próspero y en el adverso, y todo dijimos que sí, Señor. Y tú a través de sacerdote, Señor, les entregaste a aquel esposo, a aquella esposa, aquel esposo, que nos íbamos a amar y respetarnos todos los días de nuestra vida. Hoy, Señor, te pido por esos matrimonios, Señor, que están a punto de romperse, Señor, que ya no le den sentido a la vida, Señor, que ya no le den sentido al matrimonio, Señor, que te conozcan a ti, Señor, que sepan de esos profetas de los que nos hablaba la Sagrada Escritura, que sepan de Job. A Job, mi Señor, ahí dice cómo te amaba, mi Señor, qué sacrificios hacía, llegó hasta sufrir una enfermedad, unas llagas que tenía, y su esposa le decía, mejor te habías de morir. Y él así todavía te alababa y te glorificaba. Pero al final, Señor, lo recompensaste, Señor, a Job. Y a todos aquellos matrimonios, Señor, que suframos por amor, Señor. Señor, te pido en estos momentos, Señor, que le des paciencia a esos matrimonios que están entrados en edad, Señor. A esos matrimonios que el esposo o la esposa está enfermo, Señor. Para que les des paciencia, Señor. Para que se amen en la enfermedad, Señor. Para que se ayuden, para que se tomen de tu mano, Señor. Aquellos matrimonios que ya están entrados en edad, en 60, 70, 80 años, Señor. Que en esa vejez, Señor, se amen. Y en esa vejez, Señor, se ayuden mutuamente, Señor. Para caminar contigo de tu mano, Señor. Para que en esas enfermedades, Señor, les mandes paciencia al esposo, Señor. Para que esa enfermedad les mandes paciencia a la esposa. Para que batalle con ese esposo, Señor. Y aquel esposo, aquella esposa, Señor, le des paciencia en aquella enfermedad, que no te reniegue, Señor. Que esas enfermedades, Señor, sirvan para purificarnos aquí en la tierra, Señor. Para que cuando vayamos a tu divina presencia en ese lugar de purgatorio, Señor, se abreve la estancia en ese lugar, Señor. Hoy te pido especialmente, mi Señor, por esos hijos, mi Señor, esos niños que vienen en el vientre de esas madres. Te pido por un hijo, un bebé que está en el hospital, Señor, en ese lugarcito, Señor, esperando que se los den a sus padres por Axel, Señor Montelongo. Te doy gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo, Señor. Porque has escuchado estas oraciones, Señor Jesús. Por esas palabras que tus hijos escucharon, Señor. Te doy gracias por todo ello, Señor. Y cerramos esta oración, Padre Santísimo del Cielo, con esa oración que tú nos dejaste por excelencia, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mamita María, intercesora por excelencia, no se canse de interceder por esos matrimonios, por esos padres, para que tengan paciencia. Así como intercedió en las bodas de Caná porque se acabó el vino, intercede ante tu Hijo amado por aquellos matrimonios que se les ha acabado el amor. Y hoy le decimos las palabras que le dijo el ángel de Gabriel, se las repetimos diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gracias, mis hermanos, mis hermanas, Dios los bendiga. Les habló su hermano en Cristo, Alfredo Zambrano. Bendiciones. Gracias.